nos habrán escuchado acá varias veces cuando se votó la ley de servicio de comunicación audiovisual. Estaba totalmente de acuerdo con que se necesitaba una ley para desmonopolizar el sistema de medios en la Argentina. Estábamos todos de acuerdo, pero yo fundamentalmente estaba de acuerdo. Y empecé a dudar cuando, a medida que se fue largando la ley, que es más, ha sido una ley que tenemos que recordar, no fue una ley solamente del kirchnerismo, hubo cantidad de partidos de la oposición, muchos hoy están en contra de cómo se manejan las cosas, pero hubo cantidad de partidos que la apoyaron. Recordemos que casi todo el mundo votó a favor, no me acuerdo la cifra, pero fue mucha gente votó a favor. Ahora, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Yo decía, empecé a desconfiar, primero cuando los dos puntos que para mí eran fundamentales de la coalición por una radiodifusión democrática, el punto 3 y el punto 19, no se pusieron en la ley. Ya dije, ahí hay alguna falla. No se puso el punto que termina diciendo: también estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas. Esto estaba en el punto 3 de los 21 puntos de la coalición. ¿Por qué aclaro esto? Porque hoy muchos, cuando se habla de esta ley, inclusive compañeros en sus documentos dicen: esta es la ley de los 21 puntos. No, esta es la ley de 19 de los 21 puntos. Y no fueron puntos menores. Y tampoco estuve de acuerdo cuando el otro artículo que decía, el 19, que no se traspasó a la ley, que decía: la autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales. Esto tampoco se aplicó. La autoridad de aplicación es una autoridad en donde hay mayoría del gobierno de turno, y lo cual hace que sea muy difícil que haya una voz de la minoría que pueda hacer algo. Hoy estamos viendo lo que le pasa a Marcelo Stubring, que está por la minoría, todo lo decide el resto, y a él lo dejan ahí a un costado. Es decir, yo ahí ya dije, bueno, me parece que nos están embocando. Esto fue hace 3 años. Después, cuando vimos que había un enunciado donde se hablaba de los medios comunitarios alternativos, populares, en el artículo 4, pero que después adentro tampoco los medios comunitarios tenían un trato diferente, y ahí nosotros salimos con la Red Nacional de Medios Alternativos a decir: no estamos en la ley, pero existimos. Ahí dije, bueno, esto es todavía más grave, porque se quiere democratizar y se deja de lado a los únicos que podrían realmente democratizar los espectros. Bueno, esto me hizo empezar a dudar. Y hoy estamos cerquita, 2 días faltan, para ese día que, a decir verdad, es un valor simbólico del kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo puso el 7D. Si uno mira para adelante, para atrás, ve cómo actúan los jueces, cómo no actúan, cómo actúa el gobierno, el 7 sería una fecha más. A mi juicio, es una fecha más. Pero la primera pregunta que me hago es... el 7, lo que se habla es de la desinversión de un grupo, que es el grupo Clarín. Se dice que el resto de los grupos ya desinvirtieron. Realmente la forma en que está manejando los micrófonos Sabatella, o no sabe nada del tema leyes y de cómo se tiene que aplicar todo, o realmente está diciendo cosas que son por lo menos barbaridades. No quiero decir hijaputeces porque sería un problema, pero por lo menos barbaridades, como decir que Telefe no tiene nada que ver con Telefónica. Eso es una barbaridad. O ayer haberle dado letra a Clarín, le da letra a Clarín porque agarra y dice
que el grupo Vila Manzano, y bueno, van a desinvertir, y una parte del grupo se la quedará Vila, la otra Manzano, se la pueden pasar a los hijos, a los primos, es decir, y ahí nos damos cuenta que en la ley no dice que uno no se lo puede pasar a los hijos, a los primos. Entonces, uno piensa, ahora, ¿y si Clarín hubiera hecho eso, no estaría todo terminado? Le pasaba parte del grupo a los dos hijos, a Marcela, bueno, a los hijos, y listo, y estaría terminado. Ahora ahí yo empiezo a pensar otra cosa, ¿no? Pienso que Clarín la verdad se sintió cómodo en esta guerra que le impuso el gobierno. El gobierno dijo, vos sos mi enemigo, y Clarín dijo, yo voy a estar cómodo en esta guerra porque a mí me conviene. Y hoy Clarín lo que hace es contar todo lo que ha ganado en los últimos años gracias a esta guerra. Primero en audiencia en TN, gracias a la guerra, lejos, TN es el mejor, es el canal más visto de toda la televisión por cable. Primero en audiencia en Radio Mitre, una radio que estaba atrás de Radio Continental, de Radio El Plata, primero en audiencia. El diario cayó nada más que lo que cayó el papel en la Argentina, pero hoy Clarín vende más que los 14 diarios opositores juntos, todos juntos, más agregado el oficial que sería, que es el oficial, el que estaría con opositores a Clarín, ¿no? Más agregado La Nación, es decir, entre todos no venden lo que vende solo Clarín. Así que yo creo que Clarín se sintió cómodo en esto y por eso está haciendo todas las cosas que está haciendo estos días con los jueces. Ahora, perdón, yo creo que tiene que ver también que el oficialismo tiene una voz y en cambio Clarín tiene alguna diversidad. Y ahí, bueno, claro, y ahí va. Vamos a hacer en esto, hay que ser tenemos que ser honestos, y esto va también para los compañeros con los cuales inclusive militamos y trabajamos. El gobierno no le pega a Clarín porque es un monopolio, el gobierno le pega a Clarín porque se le ha plantado por izquierda. Ustedes fíjense, si ustedes quisieron ver algún buen informe de megaminería, ¿qué fueron? ¿Fueron a Canal 7 a ver el informe? ¿Fueron a Tiempo Argentino? ¿Fueron a Página 12 o fueron a TN y a Clarín para ver cuando había cortes y demás? ¿Dónde fueron? Si usted se quiere enterar realmente de lo que está pasando, este despropósito con los jubilados, ¿dónde va? ¿Va a Página 12? ¿Va a Tiempo Argentino o va a Clarín? Bueno, digamos que para mí ese es el problema que ha tenido este gobierno. Clarín lo ha corrido por izquierda, es decir, Clarín no se ha movido de esa historia vinculada a los grupos internacionales, pero con un tilde desarrollista que siempre ha manejado desde que lo fundió Noble. El que se le ha plantado a la derecha ha sido el gobierno, lamentablemente es así. Pero bueno, yo decía, ¿por qué no se aplicó la ley? Pongámosle que Clarín no desinvertía, estaba la cautelar, todo. Ahora, ¿por qué no se aplicó la ley para democratizar en toda aquella parte que no tiene que ver con Clarín? ¿Por qué no se resolvió lo del 33% para los medios sin fines de lucro? ¿Por qué no se resolvió el plan técnico? ¿Por qué no se empezaron a entregar licencias? Y oh casualidad, las únicas licencias que se han entregado en estos 3 años, que han sido arreglos de licencias, casi todas han sido pasando de un grupo a un grupo afín al gobierno. Ejemplo, la 750, que la radio que tiene el sindicato de trabajadores de edificios, de porteros, Radio Cooperativa, que estaba en la 740 y se fue a la 770 cuando se tiró la antena de una pequeña radio que había acá en la provincia de Buenos Aires. Se le dio más medios al grupo de Cristóbal López, a Electroingeniería, a Vila Manzano, solo por hablar de algunas cosas. ¿Por qué no se hizo todo eso? Y bueno, ahí está, me parece, donde donde tendríamos que ver por qué uno desconfía mucho sobre lo que va a pasar
los próximos días. Es decir, el 7D no va a pasar absolutamente nada, no creo que exista ninguna locura. Hace unos meses atrás había chicos de la Cámpora y de otro grupo que decían que iban a ir a ocupar a Clarín, bueno, una sarta de barbaridades que se escuchaban, pero la realidad que no va a pasar absolutamente nada. Nosotros directamente no lo reconocemos ese día como un día. Claro, ese no es un día, más allá que uno pueda participar de una movida o de movidas que se hagan, es un día que no marca absolutamente nada, es un valor simbólico que a nosotros, a los que hacemos este tipo de medios, no nos marca absolutamente para nada. ¿Y qué podemos esperar para después del 7D, más allá de la desinversión o no de Clarín? Ni más ni menos que la continuidad y profundación de lo que vimos hasta ahora. Es decir, más voces, seguro que va a haber más voces, pero todas con el mismo discurso. Y ese es el problema, todas con un discurso oficial. Quería terminar con esto, y también quería agregar una cosita. Hoy escuché al ministro Alac, y yo creo que dijo, bueno, que había un alzamiento en la justicia, lo cual es una barbaridad. Creo que es muy simple lo que ha pasado. La Corte ha dicho a los señores de la Cámara, le dijo la semana pasada, resuelvan el problema de fondo. Los señores de la Cámara dijeron, nosotros vamos a resolver el problema de fondo, pero que lo resuelvan los camaristas que recusó el gobierno, porque no creemos que tiene que estar recusado alguien porque viajó a una convención. Recusaron a uno de los miembros de la Cámara porque viajó a una convención internacional pagado por una ONG donde participan miles de medios, entre los cuales está Clarín. La justicia dijo eso y dijo, bueno, que la Cámara resuelva. Hoy Alac dijo que esto era un alzamiento de la justicia, y tras él salió, esto lo dijo prácticamente en cadena nacional, no fue cadena, pero salió en todos los medios, y tras eso Kunkel dijo que la justicia está preparando un golpe de Estado. Bueno, muchachos, el problema es, ¿vamos a lograr después del 7 que podamos empezar, que hablemos más de temas fundamentales, de la desocupación, del desastre que está haciendo la economía, de los jubilados que tienen que vivir con 1.800 pesos, del promedio de sueldos que son una miseria, 3.000 y pico pesos, de la desocupación que ha crecido en los últimos meses, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo? ¿Vamos a lograr de eso? ¿Vamos a lograr eso? ¿O vamos a seguir buscando un enemigo para todos divertirnos en este circo? Porque realmente lo de Clarín y lo del gobierno no deja de ser, para todos aquellos que queremos una sociedad mejor, que queremos un país mejor, nada más ni nada menos que un circo para distraernos. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.